Un gusto de tenerlos ahí nuevamente. Hoy día tengo invitado a un gran invitado en realidad, a don Rodrigo Arellano Falcón. Él es abogado, es el vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo está usted? Muy buen día, gracias por recibirnos. Muy buenos días, miren, encantado de poder recibirlos, pero más bien ustedes me están recibiendo, así que muy contento de poder compartir con ustedes todas las inquietudes con respecto a las próximas elecciones que se nos vienen aquí ya en Sí, un par de semanitas más. justamente, esa es la idea. Conversemos sobre el tema de las elecciones, el tema de a quiénes vamos a elegir y para qué los vamos a elegir. Porque claro, en este momento en general no hay dos temas muy importantes que están en la palestra y que son el tema de la pandemia y el que de alguna manera también se va a topar con el tema también de las elecciones del próximo 11 de abril. Partamos por lo que acabo de comentar. Está incluso comenzando a hablarse de la posibilidad de aplazarla a las elecciones. ¿Qué opina usted respecto de eso? Mira, voy a partir un poquito hacia atrás. Como tú Ujú. bien señalas, esta semana han surgido voces de fuera del gobierno y fuera del mundo político, que son muy relevantes, que están solicitando repensar las fechas de las elecciones del próximo 10 y 11, fecha que ya ha sido modificada en varias oportunidades considerando el tema de la pandemia. De hecho, lo comentó el ministro Mañalich, el ex ministro Mañalich, la presidenta del Colegio Médico, Ixia Siches, de la posibilidad de postergar las elecciones de constituyentes, alcaldes, concejales y gobernadores regionales para una fecha indeterminada en virtud que estamos viviendo en este minuto una segunda o tercera, como quieran llamarle, ola de contagio del coronavirus. Yo la verdad soy bastante reticente a esa decisión. Creo que están las condiciones, Miriam, para poder mantener la fecha y estar con tranquilidad. Y lo quiero explicar bien porque uno dice, oh, que arriesgado, que estamos en un nuevo pic. Mira, nosotros ya vivimos un proceso electoral muy relevante en medio de una crisis sanitaria, como fue el 25 de octubre, además con rebrotes de la violencia incluso durante ese mes. La fecha de la elección, que es dentro de un par de semanas más, va a estar en un contexto muy distinto, un contexto en que la violencia no está presente, un contexto en que gran parte de la población de adulto mayor en particular va a estar completamente inoculada. Recordemos que ya tenemos más de 5 millones de personas que han recibido su primera dosis, otro tanto más las dos dosis, y quienes están más susceptibles de contagiarse o tener complicaciones de salud son las personas de la tercera edad, debiesen estar todos inoculados y además adicionar gran parte de la otra. Entonces ahí tiene un antecedente positivo. Segundo antecedente positivo es que se aplazó, no se aplazó, sino que se cambió. Ya las reglas del juego fueron cambiadas y no vamos a votar en un solo día, como hemos solido hacerlo a lo largo de nuestra historia, sino que lo vamos a hacer en 2 días, sábado y domingo, lo que permite que el flujo de personas que concurran a votar pueda ser menor y así reducir los costos o eventuales riesgos de un nuevo contagio. Van a haber horarios protegidos, incluso para los adultos mayores, más posibilidades para pensar. Entonces, yo creo que bajo el contexto de hoy y pensando también en lo que viene, es complicado pensar en postergar las elecciones, Miriam. Nosotros este año no solamente tenemos estas elecciones, sino que en noviembre y en diciembre también tenemos elecciones de senadores, de diputados, de presidentes, de cores en noviembre. Durante este periodo intermedio vamos a también tener primarias, por lo tanto tenemos un ajustado calendario electoral que yo al menos desde un punto de vista electoral y economía electoral creo que hace medio impensado postergarlo. Creo que es más importante tomar las medidas para que este proceso salga bien y así poder salir con éxito. El 25 de octubre fue la elección que más personas han votado en la historia de nuestro sistema electoral desde el retorno a la democracia. Con pandemia, en un solo día. Sí, perdona, y respecto de eso Algo me mismo, querías comentar. ¿tú no crees que el hecho de que se haga ahora, el 11 de abril, sin postergarla, signifique que mucha gente vaya a dejar de ir a votar? Por el temor me refiero.
10 y 11 de abril, siempre hay que decir, 10 y 11 de abril. Por supuesto que siempre está el riesgo y siempre va a haber gente más temerosa, pero nada nos garantiza, Miriam, que en mayo, que en junio, que en julio o en noviembre no tengamos ese riesgo. Y quedó comprobado el 25 de octubre, el día que votó más de 5 millones de personas en el plebiscito, que si uno realiza el proceso de manera ordenada, con las medidas sanitarias correspondientes, no hay riesgo de nuevos contagios. Nosotros después de ese proceso no tuvimos rebrotes. Los rebrotes que estamos viendo hoy en día son por un relajamiento en las normas, probablemente después del periodo de vacaciones. Por cierto que en todos los lugares del mundo han habido picos posteriores a ellos, pero en todos los lugares del mundo que han habido procesos electorales, con las medidas correctas, no han habido rebrotes. Entonces yo lo que haría es más bien mantener las medidas potenciales. Ayer anunció el ministro París, por ejemplo, que todos los vocales de mesa van a tener al menos una dosis de la vacuna. Yo creo que voy por esa línea, en mantener la fecha, pero en entregar más y mejores medidas sanitarias para garantizar la participación de las personas. En el último plebiscito, el 25 de octubre, hubo 400.000 o 500.000 adultos mayores que no participaron por lo que tú dices, por el temor. Bueno, eso es muy probable que ahora estén vacunados. Entonces, frente a los riesgos, o sea, esas personas van a estar con las 2 dosis de la vacuna y usando las mascarillas, distanciamiento social, lavado de manos, alcohol gel, no debiese haber ninguna complicación. Y yo al revés invitaría a que mantengamos la fecha, pero promovería mantener buenas condiciones para que la gente pueda, en el fondo, evitar rebrotes posteriores al proceso. Ya, pues. Entonces, si vamos a tener elecciones sí o sí, 10 y 11 de abril, o a lo mejor, no sé, X día, partamos entonces por lo que yo quiero que nos aclares, porque, a ver, estamos en pleno periodo de propaganda, ¿no? En la televisión, en los volantes, la gente en las calles, nos está bombardeando de información y, por lo tanto, también de ofertones, ¿no? Entonces, a mí me gustaría, si me puedes ir, a lo mejor es muy pedestre lo que te voy a pedir, pero específicamente, por ejemplo, ¿qué hace un concejal? Yo creo que no todo el mundo lo sabe. ¿Cuáles son las atribuciones? ¿Cuáles son las características de estas personas? En buenas cuentas, ¿para qué las elegimos? Muy buena pregunta, fíjate, porque hay un enredo además, porque Miriam, tenemos, fíjate, elecciones de constituyentes, que se eligen 155, que son las personas que van a escribir la Constitución. Después tenemos elecciones de 345 alcaldes a lo largo de todo Chile. Después tenemos las elecciones por primera vez en la historia del gobernador regional, que son quien reemplaza la figura del intendente. Y posteriormente tenemos elecciones de concejales. Los concejales se eligen según el número de electores que tienen comuna, de 6 a 10. Entonces, claro, dependiendo de la comuna, pueden haber 80 candidatos que se presenten, porque en el fondo, entre más candidatos concejales, cupos haya, más candidatos tenemos. La función del concejal, el concejal es un órgano colegiado que se elige, según la cantidad de electores que tenga la comuna, entre 6 y 10, cuyas funciones son básicamente 2: colaborar y aprobar, o rechazar, por cierto, las políticas que impulsa un alcalde. En el fondo, el alcalde somete al consejo distintos tipos de políticas: políticas de educación, políticas de salud, los planos, el plano comunal, los programas de salud anuales. Hay una serie de políticas de vivienda, salud, educación, que el alcalde propone al consejo, y el consejo tiene la función de deliberar y aprobar o rechazar. Por lo tanto, tiene una función colaborativa en el trabajo que hacen los alcaldes. Esa es la primera. Bueno, y la segunda, que es muy relevante, que es muy importante, es el órgano llamado a fiscalizar la gestión de los municipios, a regular el buen uso de los recursos, a que el alcalde se mantenga en la ley. Es un órgano además fiscalizador del trabajo municipal. Entonces tiene estas dos funciones: un órgano colaborador que aprueba o rechaza las políticas comunales, y un órgano que además que sirve para fiscalizar el buen uso de los recursos, que se haga bien la pega, que el alcalde se preocupe de los vecinos, los problemas reales que tiene antes de cualquier otro tipo, y va fiscalizando su función. Y ahí tiene distintas herramientas, puede desde
de hacer votación, de rechazar algunas cosas, de presentar también requerimientos ante el Tribunal Electoral, etc. Entonces si tú me preguntas cuáles son las dos grandes funciones, una, colaborar en la gestión municipal, aprobando, rechazando los distintos planes o propuestas del alcalde, y tercero, y segundo, perdona, el rol fiscalizador que ejerce dentro de este órgano colegiado llamado Consejo Municipal, en la gestión que realiza el municipio y el alcalde propiamente tal. En buenas cuentas sería como un mini Es congreso muy importante municipal. porque así evita el abuso. Es un mini congreso y el alcalde vendría a ser un mini presidente, pues, eso es al Claro. final del día. De hecho, por eso en muchos lugares del mundo, aquí no lo usamos mucho, pero en muchos lugares del mundo, a los municipios le dicen los gobiernos locales, porque son al final del día los órganos que ejercen la función de administración y gobierno en torno a un territorio que se llaman comunas. Perfecto. Me quedó muchísimo, muchísimo más claro. Ahora, tú dijiste una cosa cuando hablábamos recién de todas las personas a las que vamos a tener que elegir en estas próximas elecciones y aparece la figura de los gobernadores regionales. Se ha hablado mucho de que va a ser como la segunda autoridad del país. Los gobernadores regionales hoy día nos están bombardeando con unas ofertas, pero terribles, de las cosas que van a hacer si son elegidos. ¿Es tan así? ¿Van a tener esas atribuciones? ¿Mantienen un presupuesto como para hacer todas esas cosas que están ofreciendo? Yo te diré, Miriam, que siendo honesto, como está la ley, tiene ciertas limitaciones, porque al final del día el gobierno central le cuesta soltar el poder, para que se entienda bien. En el fondo es, hoy en día, quien ejerce el gobierno y administración de las regiones del país es el intendente. El intendente es una figura que tiene la administración política y regional y administrativa de la región. El intendente hoy es nombrado por el presidente de la República, es un funcionario de exclusiva confianza, es el brazo derecho. Acá en la región metropolitana, el intendente se llama Felipe Guevara, que fue exalcalde de la comuna de Lo Barnechea, y él fue nombrado porque el presidente de la República dijo, usted se pone ahí. A partir de hoy, esa figura va a ser reemplazada por lo que nosotros vamos a conocer como los gobernadores regionales. Y la primera buena noticia, y una buena noticia y una noticia no tan buena. La primera buena noticia es que ese cargo lo van a elegir las personas. Todos los habitantes, perdón, más que habitantes, todas las personas que tienen derecho a voto, que habitan en la región metropolitana, van a poder elegir su próximo gobernador regional. Pero como las leyes son hechas a veces medio apuradas, no se le entregaron todas las atribuciones para tener la administración política y administrativa de la región. Va a convivir con otra figura que se llama el delegado presidencial, que tiene también funciones políticas y algunas cosas económicas. Entonces, vamos a tener, si bien es cierto, hay un concepto sano de descentralización política, porque además tiene recursos. El gobernador regional administra recursos para invertir en la región, que lo tiene que gastar en aprobación. Con nosotros en noviembre vamos a elegir a los CORE, que son también un órgano colegiado que junto con el gobierno regional administran el patrimonio de la región o el presupuesto entregado a la región para los distintos proyectos. Pero va a convivir con esta otra figura política, que es el delegado presidencial. Entonces, si bien tiene función administrativa y de recursos, también, y política, por cierto, por ser electo por todos, va a convivir con una figura como una sombra, que se llama el delegado presidencial. Pero yo creo que es un avance que los ciudadanos podamos elegir también democráticamente a la gran mayoría de las autoridades de un país. Eso genera un costo, va a haber un voto adicional en el mes de abril. En el mes de abril vamos a tener 4 votos, pero creo que es un buen camino para iniciar un proceso de descentralizar el poder que tiene el gobierno central hacia las regiones, particularmente hacia las regiones que sienten que muchas veces las decisiones políticas y administrativas se toman en Santiago y no en su zona, que tienen distintas realidades. Exacto, que en realidad las regiones sientes que siempre Santiago es como, perdón, la región metropolitana es como la dueña de todo, la que les dice incluso qué hacer y qué no hacer. Logro entender entonces que los gobernadores regionales se elegirán uno por cada región, pero que van a tener que coexistir con estos delegados, o sea, va a haber en buenas cuentas 2 dueñas de casa. Va a ser una cosa media difícil de repente de administrar, ¿no es cierto? Ahora, también depende mucho. Todos los procesos políticos
todos los procesos políticos tienen transiciones, y yo creo que el próximo periodo de gobernadores regionales vamos a tener una transición, y me imagino que algunas cosas que se verán en el camino, que no fueron bien hechas, porque esta ley fue aprobada entre gallo y medianoche, porque tenían elecciones los diputados y senadores unos meses después, y tenían que hacer el check, cumplir con esta orden. Se van a ir subsanando en el camino, pero seguramente van a haber ciertos conflictos de potestades con respecto a los delegados presidenciales, como te decía anteriormente. Claro, es que yo lo quería además unir con la siguiente pregunta, y es aquellos 155 constituyentes que vamos a tener que elegir, porque a lo mejor la nueva constitución va a decir que vamos a tener un gobierno más bien descentralizado. No sé si va para allá la micro, pero puede ser, es una de las opciones, ¿no? De que en realidad seamos casi como gobierno por regiones, ¿no? Que tengan mayor poder, cada una de las... Federales. Claro, como si fuéramos federales, ¿no? Y ahí entonces mi pregunta es, estos 155 constituyentes, de los cuales hay algunos escaños reservados, etcétera, que ha sido de repente un poco polémico, ¿no? Que si éramos más, si éramos menos, etcétera. También, ahí yo creo, no sé, de repente uno como que vaticina que va a ser como bien difícil que se pongan de acuerdo, ¿no? Pero bueno, supongamos que se ponen de acuerdo. ¿Cuánto cambio pueden realmente hacer en la nueva constitución? Hay cosas que son de la constitución y hay cosas que son materia de ley. ¿Podemos incluir aquellas materias de ley en la constitución? Súper buena pregunta, Miriam. Súper buena pregunta, y es bueno aclararlo. Sí, te podemos hacer de todo. Estas 155 personas que vamos a elegir, 138, porque hay un número, como tú muy bien dices, que van a elegir los pueblos originarios. Yo no tengo, y uno cuando se mete a su padrón electoral ve si forma parte de ellos. Yo no soy de pueblo originario, entonces no tengo derecho a elegir a estos escaños reservados, pero las personas que lo son van a elegir. Una vez constituidos los 155, ellos tienen el mandato de escribir una nueva constitución para el nuevo Chile, ¿ya? Proceso que se va a iniciar aproximadamente un mes después de que salgan electos, y que va a tener un año máximo de duración, porque es un periodo de 9 meses que puede ser extensivo por 3 meses adicionales. ¿Qué puede cambiar? Puede cambiar todo, Miriam. Podemos pasar, no puede cambiar todo, hay algunas restricciones, pero podemos cambiar algunas cosas importantes, ¿eh? ¿Podemos cambiar el sistema de gobierno? Sí. ¿Podemos cambiar la relación del presidente con el Congreso? Sí. ¿Podemos incorporar nuevos derechos sociales? Sí, también. ¿Podemos incorporar menos? Sí, también. Se pueden hacer muchos cambios. Yo soy de la teoría que no conviene hacer tantos, por lo que tú señalas, porque creo que nuestra constitución, más allá de los defectos que haya tenido el Estado en algunas cosas, es una buena constitución. A mí me gustan las constituciones pequeñas, que permiten jugar el partido en una cancha más chiquitita y dejan muchas materias a leyes o a políticas públicas del gobierno, porque de esa forma permite que las nuevas generaciones puedan autogobernarse. Cuando las constituciones son muy grandes, las constituciones habitualmente tienen quórum más altos para ser modificados, impide que nos vayamos adecuando a los cambios políticos sociales en el tiempo. Entonces, a mí me parece que es más razonable una constitución más pequeñita, pero eventualmente pueden haber muchos cambios. ¿Se van a poner de acuerdo? Yo espero que sí, porque el mandato de la ciudadanía es ese. Recordemos que para que hayan cambios en la constitución se requiere al menos un acuerdo de 2/3, que es un quórum bastante alto. Entonces, necesariamente los 155 están llamados a ponerse de acuerdo en estos cambios. Fíjate que hay un ejercicio súper interesante. En el gobierno de Bachelet II, la expresidenta Bachelet inició un proceso de nueva constitución. No sé, ¿te acuerdas tú que hubo cabildos ciudadanos? Y ella, un par de días, o no me acuerdo si un par de días, o el mismo día, antes de cambiar el mandato, envió este proyecto de nueva constitución al Congreso, que no contó con el apoyo de los partidos políticos, porque nunca lo negoció con ellos o lo hizo partícipe. Pero si uno ve ese proyecto constitucional que tuvo cabildos ciudadanos, es muy parecida a la actual constitución. Tiene unos cambios muy distintos. Nosotros tenemos en la universidad un sitio web que se llama Yo me informo UDD. Y ahí tú puedes comparar la constitución del año 25
con la del 80 y el proyecto constitucional de Bachelet. Y te das cuenta que si uno mira el articulado, no existen grandes diferencias, porque, porque es difícil, Miriam, de un día para otro, que un país como Chile, que tiene tanto tiempo y tanta cultura constitucional, de un día para otro quiera escribir de cero. Cuando la gente dice, vamos a escribir una hoja en blanco, no es tan así, porque tenemos tradiciones, tenemos instituciones que son de muchos años, y además, antes de las elecciones, se formó una comisión técnica formada por 8 personas, 8 o 7, no me acuerdo, 7 del oficialismo, 7 de la oposición, que se pusieron de acuerdo en el proceso más técnico, pero que pusieron ciertos límites a estos 155. Uno, no pueden disponer o cambiar los tratados vigentes y ratificados por Chile. Un límite. No podemos hacer algo distinto a lo que ya tenemos firmado con otros países. Dos, debe haber un respeto por el sistema democrático. Tres, se debe respetar la separación de poderes del Estado. Cuatro, toda sentencia dictada conforme a la Constitución debe mantenerse vigente por el tema de la cosa juzgada. Entonces, hay un límite, ya una canchita para jugar. Claro, pueden surgir otras cosas nuevas, pero yo tengo la impresión que la historia nuestra y lo que hemos visto para atrás con el proceso, por ejemplo, constitucional de Bachelet, me hace pensar que vamos a tener una constitución más cercana a la actual. Yo creo que algunos cambios van a haber. Sí, tengo la impresión que va a haber un cambio en la relación presidente-parlamento, que hoy hemos visto que está súper difícil llegar a acuerdos. El gobierno de Piñera ha tenido muchos conflictos con el Congreso, entonces aquí hay un problema de comunicación que hay que corregir. Pueden haber cambios en el proceso de descentralización, como tú muy bien señalabas, y yo tengo la impresión también que van a haber algunas modificaciones en la incorporación de quizás nuevos derechos sociales que el Estado debe garantizar a las personas. Se ha hablado mucho, por ejemplo, el derecho social de tener una casa, el derecho a la casa digna, incluso algunas personas han agregado. Hoy nuestra Constitución garantiza una serie de mínimos que deben tener todas las personas, y eso se llaman los derechos sociales, están establecidos en el artículo 19 de la Constitución. Y yo tengo la impresión que por ahí podemos incorporar nuevos derechos. Pero no veo o no vislumbro un cambio así a sistema federal o a un régimen muy distinto de gobierno. Me da la impresión que vamos a tener algunas adecuaciones. Eso es súper importante lo que tú dices. Por una parte, los límites estos en los que ya se está, que ya se pusieron de alguna manera y que debieran ser respetados, y a lo mejor otros límites que surjan, ¿no? Ya de la operatividad de esta, no sé cómo llamarle, de este como, bueno, de la Asamblea Constituyente, obviamente, de esta Así es. convención. Cuando se constituya la Asamblea, Miriam, van a tener que formarse una mesa con un presidente que va a ser electo por los 155 y van a establecer un reglamento de funcionamiento. Pero reglamento de funcionamiento, esta canchita ya tiene algún rayado. Así a mí me encanta el fútbol, soy fanático del fútbol, y para que se entienda bien, la cancha para escribir la nueva constitución tiene una tiza, tiene marcado esta tiza que yo te comenté. Ahora, hay algunas cosas ahí que, no sé, bueno, ahí se puede decir, bueno, de ahora en adelante dentro de nuestra Constitución, estoy inventando para el ejemplo, en nuestra Constitución se va a abolir, se prohíbe la prostitución, pero es una letra muerta de alguna manera, ¿no? Hay muchas cosas que van a entrar dentro de esas letras muertas si no hay leyes que lo acompañen. Y no hay fiscalizaciones, y no hay política pública, y hay una serie de otras cosas que lo tienen que llevar a cabo, en realidad. Y eso se da mucho en la Constitución nuestra, y tiene una virtud, y eso es una buena virtud. Las constituciones en el mundo se clasifican en constituciones grandes, extensas, o constituciones breves, según el tamaño que tengan. ¿Cuál es la ventaja de las constituciones breves? Que hacen enunciados de principios o de instituciones. La Constitución tiene dos partes, una parte que es como de principios y una parte de instituciones políticas. Cuando tú metes muchas cosas dentro de la Constitución, lo que estás haciendo es que amarras de verdad a las futuras generaciones a adecuarse a condiciones sociales y políticas que a lo mejor no se condicen con lo que ellos requieren. Por eso es bueno, y a mí me gusta de esa forma, constituciones más acotadas, que establezcan principios y valores importantes, instituciones con funciones, pero también acotadas, pero cuyo funcionamiento esté entregado a normas, a leyes, porque esas se van a ir adecuando según los requerimientos políticos sociales de ese minuto. Las leyes se modifican con mayor facilidad que las constituciones. Por tanto, si en 20 años más queremos cambiar alguna cosa,
no tengamos que cambiar la constitución, sino que cambiamos la norma. O si en 20 años más tengamos un problema, una crisis, que la política pública de ese momento se adecue y no la constitución, porque la constitución te establece el marco, los principios. Entonces, efectivamente, yo soy mucho más partidario de constituciones un poquito más pequeñas. Oye, la constitución boliviana o ecuatoriana está lleno de garantías, lleno de derechos sociales. Garantiza el derecho a comida orgánica en los colegios, incluso la de Ecuador. Pero si no tienes un Estado capaz de sustentar o financiar, digamos, de otra forma, eso al final es letra muerta, como tú dices. Claro. Oye, cortito porque se nos acaba el tiempo con la chita. Pregunta, ¿cada comuna tendrá una Como se pasa papeleta? rápido esto. ¿Cada comuna tendrá una papeleta? Porque si no, imagínate, No, los cada comuna, 380 y tantos constituyentes o no sé cuántos alcaldes, etcétera, que deben ir, yo supongo que debe ser terrible, una cuestión verdaderamente una sábana. va a ser, no sé si va a ser terrible a mí me encantan los procesos electorales, pero no, cada comuna no va a tener una papeleta, cada comuna va a tener 4 papeletas. Por Sí, eso se dispuso este cambio en las reglas del juego de cambiar del día 11 a modificarlo para el 10 y el 11, porque cada elector va a tener 4 papeletas, en algunos casos van a ser gigantes. Vas a tener una papeleta de alcalde, que probablemente sea una papeleta más acotada, vas a votar en un papel por los alcaldes. Después vas a tener una papeleta de concejales, que como te digo, el número de concejales electos va a depender del número de votantes de la comuna. Entonces van a haber comunas que tienen que elegir 6 concejales, otros que tienen que elegir 10. Y en las comunas con 10, depende si hay todos los partidos presentaron los cargos, si hay independientes, etc. Esa va a ser una papeleta grande. La tercera papeleta es de los constituyentes, toda que es por distrito. Entonces, acuerda que se elige por distrito igual que los diputados. Entonces, bueno, pero va a haber una tercera papeleta de constituyente. Y vamos a tener una cuarta papeleta que va a ser la de los gobernadores regionales que se eligen en todas las comunas. Entonces, a tu pregunta, no, vamos a tener 4 papeletas y esa es una de las razones, Miriam, porque se cambió, porque en el fondo se estableció como un promedio de duración del voto de las claro. personas que va a oscilar entre 3 a 4 minutos. Entonces, la persona se va a meter a la urna, va a empezar a buscar a su candidato, Para y empezar, algunos, como te dije, van a hacer sábanas gigantescas, entonces entre buscar, claro. ¡pum! Así que vamos a tener que perder un buen ratito votando, buscando al candidato que uno quiere votar por él. Oye, y respecto de eso, de la gran cantidad de gente que vamos a tener que estar ahí buscando dónde están, son por lista y ahí mi segunda pregunta de lo mismo, por lo mismo, dentro de esa lista, si yo voto por el primero, ¿se chorrea para abajo o es por persona? Extraordinaria pregunta, porque además justo anoche hice una conversación sobre ello. Alcalde es por persona, porque Perfecto, es una sola persona. ya. Pero tenemos 2 elecciones que son por lista o por pactos. La elección de constituyente es por pactos. O sea, bueno, hay pactos y hay independientes. Esto es más Mm, enredado, porque en el fondo los partidos, por ejemplo, del oficialismo, se pusieron de acuerdo y la UDI, Renovación Nacional, Evópoli e incluso el Partido Republicano conformaron un pacto que se llama Vamos por Chile. sí, Entonces tú votas por una persona, pero también contribuyes a la lista. Nosotros tenemos un sistema que se llama sistema proporcional, que uno vota por una persona, pero contribuye a la votación de la lista. ya, Y nos vamos a ya. encontrar también con candidatos independientes que van solos, pero también para la elección de constituyentes se dio la posibilidad de establecer pactos de independientes, que no está nunca, que no había existido nunca. Entonces, uno vota por un independiente en pacto, pero también contribuye a esa lista. Es una Ah, mezcla bien rara, pero y en los concejales, también se da el voto por lista y por persona. Tú votas por una persona, pero también ese voto contribuye al pacto al cual pertenece. Y en la medida que más votos tenga el pacto, existen más posibilidades que elija más concejales. Puede pasar, Miriam, ya. que una persona que va de independiente tenga muchos más votos que todos los del pacto. Pero si el pacto suma mucho más que el independiente, probablemente el independiente no quede. Ya. Nosotros, por ejemplo, anoche, mira, hablábamos con un profesor de Estados Unidos. Yo voto en el distrito 11, que son de las comunas de Las Condes, Lo Barnechea, La Reina, Peñalolén y Vitacura. Y el cálculo era el siguiente: un candidato independiente solo, fuera de Mm, pacto, tenía un 3% de posibilidad de salir electo.
porque él tiene que solito asegurar el mínimo para ser representado. Y eso va a oscilar entre 10 y 14 puntos según la comuna. Y para que una sola persona, entre lo que te estoy hablando yo, 100 candidatos, tenga eso, es súper difícil. Es súper difícil. Por supuesto, o sea que se va a volver a dar, bueno, es por nuestro sistema electoral, ¿no? Aquello de que a lo mejor Así salga es. una persona con el 1%, ¿no? Que ya casi es como de broma, como también haya gente que haya sacado muchos más votos y que no salga en detrimento de otro que Y que casi no no tenía. salga. Ya, perfecto. Sí, Eso es así una es. El pregunta. sistema electoral nuestro hace eso. Sí, Súper bueno. este sistema que se cambió, ¿no? Del binominal a lo que estamos ahora, ¿no? Puede producirse eso. El 2015 Pregunta, hubo una modificación. Sí. ¿sí? No, que en 2015 hubo varios cambios en el sistema electoral. Se cambió el binominal por este sistema proporcional. Se Ujú. incorporaron cuotas en las elecciones de parlamentarios, cuotas de entrada. Ahora tenemos cuotas de salida. Acuérdate que es muy probable que estas 155 constituyentes sean muy parecidos entre hombres y mujeres a lo diferente que ocurre en el Congreso. Y esto porque una vez realizado el proceso, va a haber una corrección en torno al sexo. Entonces, se va a elegir un hombre y una mujer. Un hombre y una Claro, mujer. claro, claro, sí, pues también hay ahí un tema de que puede ser que tenga que subir, por ejemplo, una mujer en este grupo y dejar afuera a alguien que tuvo más votos incluso que esa persona, ¿no? Ya, O un perfecto. hombre que tenga poquitos votos, a lo mejor entra porque... Sí, Claro, por el poteo este, digamos. Oiga, voto electrónico, ¿qué le parece? exacto. A mí, yo creo que todo lo que facilite el proceso electoral hace bien, pero todavía creo que nos falta un ratito. Fíjate, me gusta nuestro sistema electoral. El Chile ha dado muestra a todo el mundo de un sistema transparente, rápido, nuestro sistema es súper rápido, Ujú, pero puede haber facilidades. Me gusta, por ejemplo, más el voto por correo, que está en otros países del mundo, en Estados Unidos, en España. ujú. El voto electrónico todavía le tengo poca fe, fíjate, todavía no me da la certeza y la seguridad, más bien por formación. Yo creo que los cambios a los procesos hay que hacerlos cuando funcionan más o menos. Y uno puede criticar nuestro sistema, que es engorroso, que hay que ir, pero fíjate que yo conozco pocos países que el mismo día, a las 10 de la noche, 11 de la noche, ya tienen el resultado de las elecciones. Claro, Entonces, ahora, yo trataría de seguir potenciando. ahora, en este caso, bueno, después de los 2 días, obviamente, pero yo creo que igual entre que sacan las cuentas, entre que estas fórmulas, que el resultado que tengamos, por ejemplo, el día 11 a las 12 de la noche o al día siguiente, va a ir variando en realidad, porque hay personas que van a subir y después van a bajar. Oye, pregunta, la Defensoría de la Niñez está pidiendo que el voto de salida de la nueva constitución participen los mayores de 16 años. ¿Qué opinas de eso? No, yo no estoy tan de acuerdo, fíjate, mira. A mí me encanta la gente joven que participe, pero, pero creo que para las decisiones políticas, en eso yo sé que es políticamente incorrecto, me parece bien 18 años. 18 años es una edad que los jóvenes pueden hacerse responsables de sus actos, cumplen la mayoría, pueden manejar. Eh, yo te insisto, creo que si queremos potenciar y que participe más gente, yo me focalizaría entre los de 18 y 29 que no votan tanto, tratemos de incentivar la votación en ellos, que bajar la decisión a gente que todavía, al menos desde mi punto de vista, no tiene la madurez necesaria para tomar decisiones tan importantes para un país. Yo sé que es políticamente incorrecto, pero creo que la sensatez en esto es fundamental. Oye, y ahora Creo que sí es que más importante hacer votar a los que tienen 18 o 29. ahora sí que la última. Tú haces clase, obviamente, estamos ahí, hemos visto que estás en la Universidad del Desarrollo. ¿Qué tan importante es para ti, qué piensas de inculcarle a los alumnos el rol social de las empresas o cómo participar más activamente dentro de la sociedad y no solo en escalar posiciones? Me preguntáis algo que a mí me importa demasiado. Uno, y además que a nuestra universidad le importa demasiado. Uno de los sellos de la Universidad del Desarrollo es el compromiso social, la responsabilidad pública, nosotros lo llamamos, uno de nuestros sellos. Y nosotros tratamos de inculcar desde el primer minuto la responsabilidad por tratar de construir un país un poco mejor.
y generamos una serie de actividades fuera del aula de clase y también dentro del aula de clase, la discusión, para tener buenas personas y buenos alumnos. Me refiero a buenos alumnos que les vaya bien en la sala, pero buenas personas que después impacten positivamente en su entorno, que tengan una preocupación por el país, ojalá contribuir a mejorarlo. Yo, de hecho, y por eso digo que me encanta tu pregunta, yo hacía clases de administración pública en un curso de tercer año y decidí cambiar a hacer clase en primer año, porque creo que desde el primer año de universidad nosotros tenemos que inculcar buenos valores, el civismo, la participación, la preocupación por el otro, por tratar de construir un país mejor. Así que yo estoy absolutamente de acuerdo, creo que todas las medidas o decisiones que se tomen para potenciar eso son fundamentales. Y nosotros como universidad estamos en esa línea. Para nosotros es demasiado importante tener jóvenes que impacten en su entorno para construir un país mejor. Oye, respecto de eso mismo, bueno, la educación cívica ha desaparecido de los colegios. Yo creo que debiera ser Hay a que lo mejor. incorporarla prontamente. Sí, habría que reincorporarla, ¿no? Bueno, don Rodrigo Arellano Falcón, abogado, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Se nos acabó desgraciadamente el tiempo, pero ha sido súper esclarecedor tu conversación hoy día. Muchas gracias, Miriam, por la invitación y encantado de estar con ustedes cuando lo requieran. Yo feliz de poder conversar estos temas políticos, electorales y cualquier otro cuando gusten. Así que muchas gracias. Muchas gracias por habernos recibido y muchas gracias a ustedes también, señoras y señores, por habernos recibido en sus casas. Esto fue En Tiempos de Coronavirus.